Bienvenidos a Cómo enfrentar un mundo nuevo. Descubre consejos prácticos de liderazgo y productividad con nuestros expertos, el ingeniero Manuel Jardines, el ingeniero Juan Antonio Andrade, Alvin Train y el ingeniero Alejandro Jardines. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido otra vez más a un capítulo de tu podcast, Cómo enfrentar un mundo nuevo. Te saluda Alejandro Jardines y me llena de gusto saludarte de nuevo en esta nueva temporada, la temporada número 11 de este podcast, que en primer lugar quiero agradecer a todos ustedes por seguirnos, por cada semana estar con nosotros. Eso es realmente lo que nos impulsa y nos motiva a estar compartiendo con ustedes experiencias, dinámicas, metodología que facilite tus procesos de cambio. Que como lo hemos dicho en algunos otros capítulos, la única constante que existe en este mundo es el cambio. Y aquí, si eres nuevo en estos podcasts, gracias por estar aquí. Te comento rápidamente que en estos capítulos ese es el propósito que nos hemos puesto de traer hasta tu pantalla o hasta tu equipo de sonido estas propuestas de cómo hacer mucho más sencillo, mucho más exitoso los procesos de cambio que seguramente estás viviendo, ya sea en tu empresa, en tu departamento, en tu propia persona. Y para seguir en la línea, me complace darle la bienvenida a nuestros panelistas, Alvin Train, Juan Antonio Andrade, Manuel Jardines. ¿Cómo están? Muy bien. Bien, gracias. Buena tarde, Con buenas noches y buenos días. eso. Gracias. Todo. Ahora, hasta en otro orden, ingeniero. Muy bien, muy bien. Ay, Mucho gusto. Muchas gracias, Alex. Al contrario, gracias a ustedes. Y bueno, esta temporada hemos decidido dedicársela a un tema que seguramente habrás escuchado en capítulos anteriores, que nos ha gustado hacerle énfasis, que es el tema de comunicación. ¿Qué? ¿Comunicación? ¿Proceso de cambio? A ver, ¿qué tiene que ver un tema tan suave con algo que pudiera ser más duro como un proceso de cambio? Pues la verdad es que todo, lo hemos dicho anteriormente y nos lo han dicho nuestros panelistas, la comunicación puede ser el factor de éxito o de fracaso de tu proceso de cambio. Si no llevamos un esquema de comunicación correcto, adecuado, eficiente y efectivo, probablemente todos aquellos objetivos que tenga tu proceso de cambio no den los resultados que puede ser capaz de dar. No quiero decir que sea un fracaso, pero quizá no den el resultado que es capaz de dar dicha iniciativa, dicho proceso, ¿no? Y bueno, en los siguientes capítulos iremos redondeando este tema de la comunicación desde diferentes ángulos, de diferentes perspectivas, de diferentes experiencias que han tenido Juan Antonio, Alvin y Manuel a lo largo de sus carreras profesionales y que seguramente van a ser materia prima de consejo y de buenas prácticas que debemos de realizar aquellos que tenemos en nuestras manos un proceso de cambio. Y bueno, el capítulo de hoy queremos iniciarlo con el punto de partida que todo esquema de comunicación tiene o debe de tener, que es el propósito, ¿no? Creo que si desde el propio propósito no lo tenemos claro, quienes lideramos un proceso, muy difícilmente vamos a poder comunicar, guiar y obtener los resultados que estamos buscando de ese proceso de cambio. Y bien, eh, el propósito del mensaje. ¿Cómo se debe de plantear el propósito, señores? ¿Es algo que queda solamente para el líder
o desde el propio propósito es algo que se tiene que comunicar con la audiencia o con los responsables o interactuadores de ese proceso de cambio? Alvin, si me ayudas a empezar tú con esta plática. Claro que sí. Antes de intentar darte input al tema de propósito, lo que quiero reforzar, lo que quiero hacer énfasis, Alejandro, Sí, es que a medida que nosotros trabajamos cada vez más de forma remota, la importancia de una comunicación efectiva se hace cada vez mayor. ¿Sí? por supuesto. Ahora, en lo que es el propósito, es decir, nosotros tenemos que tener un objetivo por el que estamos comunicando. ¿Sí? ¿Qué estamos intentando obtener con esta comunicación? No es simplemente contarnos historias, no es simplemente intercambiar chistes. Es decir, nosotros esperamos al final de la comunicación que esto se transforme en una acción. ¿Sí? Y en este caso, es decir, el líder no es necesariamente el que tiene que iniciar la comunicación o plantear el propósito, pero es el que tiene que moderar la comunicación y asegurar de que la comunicación no empiece a repartirse, no empiece a ir por caminos que no tienen nada que ver, ¿sí? Y que quede centrada en lo que es el propósito. No sé, Manuel, ¿cómo lo ves? 100% de acuerdo contigo, Alvin, y me estabas haciendo recordar, y lo estaba escribiendo porque me trajiste a la memoria un montón de expresiones de parte de muchos líderes que les dices, oye, hay que tener esta reunión, hay que hacer este comunicado, hay que hacer esto, y a veces ni a él mismo como líder le queda claro y empieza, oye, ¿y para qué tanto guato? Guato acá en México significa tanto lío, tanto alboroto que estás haciendo. Eh, si no te queda claro a ti, líder, difícilmente vas a lograr esa conexión con la gente. Otra expresión que anoté por aquí dice, oye, no les estamos dando más énfasis o no les estamos dando mucha feria, eh, dijeran allá en Ciudad de México, mucho cambio de más. Este, y la respuesta es un absoluto y rotundo no. Mm, La parte primordial con la que tenemos que empezar es que todo mundo entendamos el por qué y el para qué nos estamos comunicando. Una vez que la claridad del objetivo se da, es mucho más sencillo establecer ese nexo entre el receptor y el emisor y los resultados son mucho más sencillos de obtener. ¿O no, Juan Antonio? Bueno, primero que nada, déjenme iniciar mi punto de vista con un comentario muy trascendente que lo hemos tenido nosotros en nuestras reuniones de evaluación. Primero tendríamos que entender qué es comunicar. Yo en una ocasión les puntualicé a ustedes que mucha gente cree que el comunicar es informar y son dos conceptos completamente diferentes, ¿sí? Eh, comparto con usted, comparto con ustedes que la comunicación debe de tener un objetivo, como bien lo menciona Alvin. Ese objetivo tiene que tener un plan de acción, pero, absolutamente. pero reforzando lo que comenta Manuel, tiene que ser un proceso a desarrollarse. Es una... ah, el comunicar debe de ser una disciplina en su estructura. ¿Por qué? Porque toda comunicación debe de tener un
¿Por qué? Como dices tú, Manuel, que para mí es el origen, ¿sí? O sea, ¿qué voy a comunicar? Segundo, ¿cómo lo voy a estructurar? Yo refuerzo que sea el caso que sea, independientemente de la razón, siempre debe de tener un líder que le empiece a dar sentido a este proceso que les estoy enlistando. El por qué, qué origen, cómo, la estructura, el desarrollo, cómo voy a ir transmitiendo esa comunicación. Siempre tener el as bajo la manga o el plan B de qué sucede cuando se presenten los cambios. ¿Cómo tengo que reajustar mi proceso de comunicación? Para mí, una de las grandes diferencias de informarte y comunicarte es que cuando te informo se acaba cuando termino de hablarte. Ujú. Y cuando te comunico, ¿sí? Te estoy invitando a participar en un proceso. Esa es una parte primordial. Y a mí me gustaría, en beneficio de nuestros escuchas, que ahorita, tal como lo estás planteando, Toño, pareciera como que muy académico. Oye, voy a seguir un paso, voy a seguir el dos. Si no te acostumbras, entonces sí va a volverse académico. Cuando te acostumbras, ya lo vas haciendo como parte de tu actuar y es cuando ya lo conviertes en sistema. Como bien lo dices, es un proceso. Nunca, jamás dejas de estar emitiendo mensajes, sobre todo los que nos toca trabajar en un rol de líder, ¿sí? Que básicamente nos toca a todos, porque si no estás liderando a tus compañeros, estás liderando a tus jefes, estás liderando a tu familia, estás liderando, perdón, a alguien en la vida. Y siempre estás emitiendo mensajes. Si no cuidas cómo emites tus mensajes, tu comunicación va a ser muy deficiente, Por ¿sí? eso el propósito va por delante. Exactamente, Es- exactamente. yo- Oye, voy a ir a una reunión de mis amigos, voy a ir a una reunión de mis compañeros, voy a ir a una reunión de mis coequiperos, etcétera. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Cómo lo vamos a realizar? O sea, son ejercicios mentales que cada vez los haces con mucha mayor rapidez, mucha mayor agilidad, y entonces adecuas perfectamente tu comportamiento para tener una comunicación mucho más efectiva, ah, ¿sí? Algo, Pero lo algo. que quieres, espérame, pero lo que quieres comunicar va a tener un peso. Tú nos hablaste de un ejemplo muy sencillo. Manuel Jardines va a cumplir años, lo vamos a festejar. ¿Por qué? Pues de su cumpleaños, cumple 420 años. ¿Dónde Ah, vamos? eso ya hace 200 que pasó. Gracias. No, perdón, Manuel. No, hombre, no, O sea, padrísimo. ¿dónde Me lo vamos a quitaste años. festejar? Carne asada, en jardín, cena, ¿qué tenemos que aportar cada? O sea, para mí ese es un ejemplo ligero, perdón, pero hay otros propósitos de comunicación que tienen mucho fondo. Y ahí es donde empieza uno a tener que irse involucrando más de fondo, y es donde, como dices tú, Manuel, yo entiendo que esto se diversifica. sí, Completamente, déjeme Alvin. dar un otro ejemplo y quizás lo pueda aterrizar un poco dentro de la organización. Y voy a usar un ejemplo propio. Yo, al principio de mi carrera, cuando quería proponer un proyecto, yo empezaba yo usaba el proceso deductivo científico, ¿no?
Iba explicando la situación, el contexto y hasta llegar al objetivo. El problema es que yo nunca llegaba al objetivo. La única cosa que generaba era más cuestionamientos y salía con de manos vacías. Es ¿Sí? correcto. Es como decir, es como el viejo chiste que dice que un tipo va y le informa al otro, mira, el gato se murió. Y el amigo se enfada y dice, ¿cómo me puedes decir eso en seco? Por lo menos dime, el gato no lo vimos más por ahí. La próxima vez me dices, el gato se subió al techo. La tercera vez me dices, empezó a llover. Y la cuarta dice, el gato se cayó del techo. Y finalmente el gato se murió, ¿no? Y la próxima vez que se encuentran los amigos, dice, no hemos visto a tu abuelo mucho. Y ya lo dedujo bien rápido, ¿no? Sí, no, pero Exacto. es empezar por el final y explicar lo que necesita ser explicado. Es decir, la fundación se hace después. Es decir, estamos aquí reunidos hoy día para lanzar este proyecto. Ahora, Ahí- ¿cómo existe, señores, alguna mecánica, o ustedes siguieron alguna mecánica como para poder identificar, de acuerdo al impacto que tenía esa comunicación que tenían que realizar con sus equipos? Eh, y ahora que también lo mencionas, Alvin, el tema del trabajo remoto y la comunicación remota tan frecuente que hoy tenemos, comparado con hace 5 años, está tremenda la diversidad de maneras de comunicarnos hoy en día. Eh, ¿Qué criterios son los que ustedes utilizan como para decir, oye, esta comunicación tengo que hacer un magno evento, rentar un salón en un hotel, que preparen toda una escenografía, que a lo mejor haya diversos números de acciones dentro de ese evento, porque lo que queremos comunicar es la nueva estrategia de la compañía, ¿no? O poder decir, híjole, no, pues esto simplemente no necesita tanta preparación. Esto con una llamada virtual lo podemos hacer, o con un correo electrónico es más que suficiente hacer esta comunicación, ¿no? Eh, y a veces también incluso por el propio pánico escénico de pararme al frente y de comunicar algo, me escondo en eso y digo, no, hombre, con un simple correo les mando un video y que con ese video esté dicho el mensaje. ¿Qué criterios ustedes seguían como para poder decir, esto va a ser video, esto va a ser evento, esto va a ser un simple correo? Para Bueno, mí, entender de fondo el objetivo de lo que quieres comunicar. Si tú tienes claro el objetivo, puedes deducir la o las acciones que te van a llevar a cumplir con ese objetivo. y también el número de variables, el número de piezas que van a tener que moverse, ¿no? Sí, ahí empiezas a darle forma a la estructura, Ujú. ¿sí? Con el número de piezas, el ancho, el largo, como quieras, pero todavía más de fondo, más de fondo. La claridad del objetivo y la acción, Alejandro, ¿sí? Y otro punto para mí importante es que tienes que entender, vivir y sentir el desarrollo de lo que vas a proponer, de cómo lo vas a proponer. Ujú. Por Todos, ejemplo, perdón, todos perdón. nos hemos imaginado qué puede pasar y qué va a suceder o, ¿sí me explico? Ujú. Y eso para mí es importante, pero perdón, Alvin. No, no, es decir, yo iba a usar un ejemplo que tú citaste hace poco, Alejandro. Tú usaste la comunicación de la nueva estrategia, ¿sí? ujú, Si está bien claro el por qué estás implantando una nueva estrategia, ese es el propósito, ¿ok? Exacto.
Es decir, el propósito puede ser aumentar ventas. Vamos a es decir, vamos a perseguir una estrategia para aumentar ventas o para mejorar nuestra productividad, bajar costos o lo que sea. Es decir, ese es el propósito. Y la estrategia después es lo que se supone que va a llevar a eso. Ahí vas a cada una de las piernas de este propósito va a ser la comunicación. Todo, La semana pasada, perdón, Manuel, la semana pasada se dio inicio a un proyecto con un cliente, un proyecto de transformación global en esa compañía. Y se desarrolló un evento de comunicación en el que se invitó al 100% del personal de dicha compañía. Este, y durante el proceso de planeación del evento, hubo varias opiniones del equipo directivo de, oye, ¿qué sentido tiene hacer un evento tan grande? Se me hace muy costoso tener que parar la operación, tener que tener a toda la gente ahí reunida. em, y, y posteriormente dijeron, híjole, pues es que a lo mejor pudimos haber hecho un video con esto, ¿no? Y a lo mejor con un video hubiera sido suficiente. Depende. ¿Cómo podemos llegar a ese depende? ¿O cómo podemos aprender los demás? Decir, oye, no, sí, es que sí era necesario un evento físico, presencial, con todos para esto. Pues sí, pero dentro de este proyecto de transformación, quedó claro de por qué están haciendo la transformación, cuál es el objetivo de esta transformación. Sí. Eso es lo más importante. Y esto es, este objetivo, este sí puede ser comunicado de forma simple, ¿no? Porque no es negociable, ¿sí? Después el cómo, ahora, ese se puede hacer, se puede delegar de cierta forma. lo más importante en una comunicación es el fondo, es el propósito. ¿Para qué? Los Sí, cómo sí. pasan a un segundo o tercer plano. Oye, es que lo pudimos hacer. Sí, también te pude haber enviado una carta a tu casa y hubiera estado suficiente. Lo dices ahora porque ya estás comunicado, porque ya lo conoces. La parte trascendente, me voy a regresar a tu pregunta anterior. ¿Cómo distinguir si hago un evento grande, uno pequeño, si lo hago virtual o lo hago? Primero, revisa la trascendencia de la comunicación, ¿sí? Si esto fuera de que se descompuso la cafetera del área de compras, pues lo puedo hacer por un mail. Pero cuando voy a hacer una comunicación de que vamos a cambiar o a mejorar la estrategia completa y global de la compañía, tiene que simbrar hasta el más pequeño, desde el Correcto, punto de vista de percepción del negocio. Cuando empiezas a hacer cierta revisión de la comunicación, como fue el caso del que mencionas, en el que a un operario le pregunté, ¿qué te pareció, Manuel? Vamos para adelante, cuenten con nosotros, dices, como decimos coloquialmente aquí en México, a ese cuate sí le cayó el 20. Ujú. Y si ya me lo entendió gente que tiene una preparación escolar baja, la expectativa es que quien tenga mejor preparación académica pudiera tener una mejor captación y que a lo mejor es donde vamos a encontrar quien pueda estar calificando de fue demasiado o fue poquito o fue mucho o estuvo largo o estuvo corto. Se está fijando más en algo intrascendente que en el propio comunicado per se. ¿Sí? Entonces, para seleccionar eso, revisa la trascendencia de lo que vas a comunicar. Toño.
Sí, para mí, mira, son palabras de que tienes que entender bien el fondo para que puedas estructurar la forma. Yo en lo particular no soy partidario de el 100% del personal para comunicarles esta parte. ¿Por qué? Porque normalmente yo viví que el 100% del personal que entraba a esa exposición no tenían el mismo nivel, entonces no iban a comprender muchas cosas. O sea, dependiendo del fondo, tienes que escoger la forma, la élite, los de decisión, los de peso, ¿sí? Y el mensaje va enfocado en una forma más de fondo: dinero, inversión, utilidad, rentabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese mismo mensaje, esa misma comunicación tienes que prepararla para un nivel intermedio, ¿sí? Señores, buscamos rentabilidad, ahorro, y entonces hay que trabajar en el sentido de evaluar procesos, etcétera, etcétera. Estás transmitiendo la misma intención, ¿sí? El mismo fondo en una forma diferente. Y para el resto del personal es invitarlos a participar, a hacer las cosas de la mejor manera, en tiempo y en forma, ¿sí? ¿Para qué? Para que su parte le puedan dar sentido de peso y entre a la parte media que tú expusiste en tu proceso de comunicación. Señores, hay que desarrollar procesos, estrategias, etcétera, y que pueda subir hasta lo que espera la élite: acciones, cumplimientos de objetivo, para que se pueda tener el recurso, el material que lleve a la propuesta de valor de la compañía que se busca en ese proceso de comunicar, ser rentables, ser mejores o como quieras. Perdón por el rollo, pero que yo viví muchas experiencias donde le veías a la gente en esos grandes, esas grandes manifestaciones de todo el personal, les veías la cara que decían: no entiendo nada. Bien, 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 bien. Hay también la contraposición, ¿sí? ¿Por qué? Porque para cuando llegas al otro, ya te alcanzaron los indios y ya te cortaron la cabellera, ¿sí? Entonces, todo depende de qué quieres lograr en ello. Si lo que quieres es una participación y vas a empezar, por ejemplo, nuestro proceso en el que colaboramos con Juan Antonio. Si de repente hicimos una capacitación, por ejemplo, a varios miles de personas a la vuelta de 7 semanas, ¿eh? Este, y la comunicación fue vital para poder tener la participación de todos. Entonces, hay momentos en los que tienes que discutir con tu equipo, con tus coequiperos, por dónde es más efectiva la comunicación. Pero me regreso al origen. Si el objetivo no está claro en el líder, no va a pasar una buena esquema de comunicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque otra vez el cómo pasa a segundo plano. El qué es o el por qué es lo que tienes que poner en antelación. ¿Cuál es el propósito de que yo me esté comunicando con estas personas? Y es donde inclusive expresiones como no tengo para qué estar luchando esta batalla, ¿sí? Dices, no tengo para qué seguir esta comunicación, o sea, es estéril y no va a haber un resultado porque no hay un propósito atrás, ¿sí? A veces muchas de las pláticas de café
resultan ser de ese tipo de comunicaciones. Es más bien la convivencia la que se está buscando porque no hay conclusión de nada, ¿sí? Y entonces dices, ay caray, ya no sirvió haber invertido tiempo en esto porque no era el objetivo era la convivencia, no la comunicación, Ujú. ¿sí? Entonces se pone uno a platicar hasta de si estuvo lloviendo mucho en Huatulco, ¿no? Y dices, oye, ¿cuándo vas a ir a Huatulco? No, nunca, pero me llamaba la atención de que estaba lloviendo mucho por allá. Entonces dices, ay, caray, no tiene sentido, ¿no? Entonces, sí Esa, tenemos que tomar en cuenta todos esos factores. esa recomendación de definir el propósito de la comunicación, ¿aplica solamente para eventos grandes? No, O desde una junta o incluso desde escribir un correo, lo tengo que tener, o sea, Si no tienes para todo, propósito, Alejandro, no al hagas cien la por junta. ciento. Es decir, El al que, principio de la junta se tiene que decir cuál es el propósito de la junta, con qué quiero salir de esta junta. y esto es para los que somos creyentes, yo creo que muchos lo van a ligar por ahí. El que cuida lo poco va a cuidarlo mucho. ¿Sí? Cuando tú empiezas a entrenar con comunicados o con esquemas de comunicación muy sencillas, que hasta las podemos tachar de triviales, si no practicas ahí, cuando llegue el momento de una comunicación más voluminosa, más trascendente, más estratégica para es más, para tu propia vida, vas a batallar muchísimo para comunicarlo. Mira, Tienes que entrenarte con lo corto. te voy a poner un caso, ahorita que me puse a pensar en ese ejemplo, me dio mucho gusto. Muchas respuestas vas a encontrar en esto, Alejandro. El podcast de nosotros tiene un propósito, ujú, ¿sí o no? sí. Y no lo hacemos al abre la puerta y a ver, di lo que se te ocurra. Bueno, fuera. O sea, tiene su estructura, cada tema tiene su fondo, ¿sí? Cada tema tiene su seguimiento. O sea, pero nace de que nuestro podcast tiene un propósito y ese propósito ya lo entendimos nosotros. Nos preparamos para compartirlo y lo agradable es que lo disfrutamos. ¿Sí? Y fíjate, siguiendo tu ejemplo, Toño, cómo ha ido evolucionando nuestro propio podcast. Y bueno, los escuchas, se darán cuenta ahorita de que a lo mejor la duración ahora está siendo un poco más corta, porque empezamos a ver el cómo. Primero es el por qué, cuál es la intención de esto. Ah, bueno, pues es agregar valor a nuestros escuchas, esto, el otro, hay que hacerlo pro bono. Imagínense lo que cuesta tener estos señorones aquí con nosotros, Alvin, Juan Antonio, en este tiempo, compartiéndonos sus experiencias, compartiéndonos completamente su sapiencia, etcétera, y lo tienes ahí, y ya tiene un propósito. Las formas, acuérdense que empezamos con webinar y dijimos, hay que cambiar el formato, nos vamos a ir a podcast porque es más ágil y más fácil de esto. Ahora le vamos a cortar un poco más el tiempo, ahora le vamos a hacer esto. En el cómo lo vas moldeando porque vas viendo la efectividad que estás teniendo con tu público, con la gente a la que les quieres comunicar. Pero el qué, el propósito, el objetivo, la intención está como médula para poder tener la mejor de las comunicaciones. Déjeme, Para, para, déjeme intentar con un ejemplo, Alejandro. Es ujú, decir, en la corporación donde yo trabajé, la corporación muchas veces anunció proyectos grandes. Es decir, una vez un proyecto de aumentar el nivel de ventas a nivel internacional. Otra vez un proyecto de meternos a productos saludables, ¿sí?
La reunión para determinar este objetivo fue una reunión del alto liderazgo. La primera comunicación fue la del propósito, nada más, no el cómo, es de puro propósito. Y esa fue una comunicación que permeó a todos los empleados de la compañía, que en aquel entonces eran cerca de 300,000. ¿Sí? Pero después, para transformar esto en el cómo, ahí sí empezaron workshops para cada una de las regiones, ¿sí? Que podían proponer cómo vamos a llegar a eso. ¿Sí? No es necesario que lo hagan 300,000 personas reunidas. No, eso se puede hacer en grupos menores. ¿Sí? Siempre y cuando estamos apuntados al objetivo. 100%. Para ir cerrando, señores, ¿cómo le hacemos o qué recomiendan para quienes nos confundimos entre el qué y el cómo? Porque a veces puede ser que nos concentramos mucho en el cómo, y el qué no lo ahondamos con con tanto cuidado como debería de ser. No paren de discutir en cuanto no haya un consenso sobre el qué. El qué y el para qué, ¿sí? En los cómo, esta es la famosa, es un binomio cuadrado perfecto, este, en el que sí es cierto, primero es el fondo, pero a veces la forma también influye muchísimo en el fondo. Por Ujú. eso es importante no descuidar el segundo paso. Una vez que ya tienes el propósito, ahora sí vamos a ver el cómo Es para que que, tengas un mayor impacto. es que en el cómo vas a descubrir que hay muchas calles para llegar al mismo destino. Ujú. ¿Sí? Y ahí es muchas veces la interacción acaba perdiéndose en la forma de Juanito y de Pepito y de Mariacita, de cómo van a llegar a este propósito, ¿sí? Por eso sí, en cuanto el propósito esté bien acordado, el qué y para qué, ¿sí? Después el cómo llegar es negociable. De acuerdísimo. En las comunicaciones, nosotros en Turning tenemos un método para establecer objetivos que consta de tres elementos: tiempo, costo y desempeño. ¿Sí? ¿Qué quieres lograr? ¿Para cuándo lo quieres lograr? ¿Y cuál va a ser el costo en gente, en tiempo, en dinero? Y estos son elementos que te pueden ayudar a ir eh, mentalmente trabajando cuál es el objetivo de lo que quieres decir. ¿Cuál es el objetivo de establecer esta junta? ¿Cuál es el objetivo de establecer las mediciones de tu proceso de cambio? ¿Cuál es el propósito de establecer tu junta directiva? ¿Cuál es el propósito? Empiezas a hacer ejercicios y empiezas a ver que a lo mejor hasta se están apartando de ello. Dices, oye, tengo yo una junta de mi equipo directivo. ¿Cuál es el propósito de...? No, pues que se tomen este tipo de decisiones y que se tomen... Ah, bueno, ahora revisa la próxima junta con ese listadito y vas a ver que a lo mejor tu esquema de comunicación en el cómo no se está logrando. ¿Por qué? Ah, pues porque se puso de manera virtual Manuel y no enciende ni la cámara porque está en otro rollo, ¿sí? Y cuando le haces una pregunta, ¿verdad, Manuel? A ver, es que no escuché bien la pregunta. ¿Sí? ¿Me la puedes repetir? Quiere decir que no estaba en ello. Entonces, es muy importante la pregunta que acabas de hacer. Oye, ¿dónde se separa? Es una línea delgadita, como lo han de estar notando, entre el qué y el cómo. ¿Sí? Ujú. ¿Por qué? Pues porque les decía yo, es un binomio cuadrado perfecto, ¿no? Entonces, tienes que amalgamarlo de buena manera y sí, como dice Alvin, auditarlo
tu proceso mismo, sobre todo si es repetitivo, ¿no? De acuerdísimo. Señores, pues les agradezco mucho el tiempo el día de hoy. Este es el primer capítulo de algunos que vamos a estar platicando acerca del tema de comunicación. Muchas gracias a ti que nos sigues. Muchas gracias por estar aquí. No te pierdas el capítulo la próxima semana. Cuídense mucho y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima, gracias.